Hay desiertos que no se pisan con los pies, sino con el alma. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal para más historias bíblicas narradas con emoción y comenta abajo. ¿Qué historia te gustaría escuchar en los próximos videos? Tu participación hace crecer esta comunidad. El desierto estaba en silencio. No era un silencio vacío, sino uno profundo, inmenso, casi vivo. Las dunas se extendían como un océano de arena interminable y el viento movía el polvo como si fuera humo escapando de una hoguera antigua. Fue allí, en ese paisaje solitario y áspero, donde Jesús entró. El Espíritu lo había guiado hasta aquel lugar. No fue casualidad, no fue accidente. El Hijo de Dios había sido llevado al escenario más duro para enfrentar una realidad que muy pocos entienden. Antes de una misión, viene la prueba. Antes de la luz, viene la confrontación con la sombra. Jesús acababa de ser bautizado en el Jordán. Los cielos se habían abierto. La voz del Padre había resonado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y como si el cielo hubiera entregado un secreto demasiado poderoso, la oscuridad sintió que era hora de contraatacar. Jesús caminó solo, dejando huellas que el viento borraba en segundos. No había agua, no había sombra, no había alimento. Durante 40 días, su cuerpo se fue debilitando, pero su espíritu fortalecido. El desierto no era solo un lugar, era un espejo. Todo lo que Jesús vio allí no eran simplemente paisajes, eran revelaciones interiores, eran verdades espirituales, eran las sombras que rodean al corazón humano. Mientras el sol golpeaba su piel, Jesús veía la soledad humana, la sed, no solo de agua, sino de sentido, el hambre, no solo de pan, sino de propósito, el cansancio, no solo físico, sino existencial. Pero también veía algo más, la presencia silenciosa del enemigo acercándose. El desierto era el terreno perfecto, sin testigos, sin distracciones, sin ruido. Solo dos presencias, la luz eterna y la sombra que desde el principio quiso apagarla. Durante los primeros días, el desierto le mostró a Jesús la fragilidad del cuerpo, después la fragilidad de la mente y finalmente la fragilidad del mundo. Cada roca, cada duna, cada noche fría tenía un significado. Jesús veía lo que nadie más podía ver, el verdadero mapa espiritual del adversario. En las sombras el tentador observaba. No veía simplemente a un hombre hambriento, veía al Hijo prometido, veía al que destruiría sus obras, y sabía que aquel momento, los 40 días, era la última oportunidad para intentar quebrarlo. Jesús, agotado, veía cómo el desierto se transformaba al caer el sol. Las montañas proyectaban figuras distorsionadas. El viento producía voces que no eran voces. Y en medio de ese ambiente casi sobrenatural, él discernía algo que pocos entenderían. El desierto externo siempre revela el desierto interno. ¿Qué vio Jesús allí? Vio la batalla espiritual que no se ve con los ojos, vio la estrategia del enemigo, vio la fragilidad humana, pero también la fuerza que viene de lo alto. Cuando el día 40 se acercaba y su cuerpo estaba al límite, el desierto dejó de ser solo arena. Se convirtió en un escenario espiritual, un lugar donde el mundo visible y el invisible se tocaban. Fue entonces en ese punto exacto cuando apareció el tentador. No con cuernos ni fuego, sino con palabras, con ofertas, con visiones, con la promesa falsa de poder, satisfacción y gloria. La pregunta no era solo cómo tentaría, sino qué intentaba mostrarle. El silencio del desierto era tan profundo que parecía escucharse a sí mismo. Jesús permanecía de pie, exhausto, con el cuerpo debilitado, pero con el espíritu firme. El viento movía la arena en remolinos que parecían figuras vivas, como si el desierto quisiera revelar lo que estaba por venir. Fue en ese instante cuando la sombra se acercó. No apareció como monstruo. No surgió con terror ni rugidos. El enemigo llegó como siempre llega, de forma sutil, inteligente y disfrazado de oportunidad. Jesús no necesitó verlo con los ojos. La presencia del tentador se sintió como una presión en el aire,
una densidad espiritual que transformaba el desierto en un campo de batalla invisible. El diablo habló con una voz suave, casi amable, una voz que parecía ofrecer alivio en medio del sufrimiento. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una frase simple, pero cargada de intención. Jesús tenía hambre real. Llevaba 40 días sin comer. Cada fibra de su cuerpo clamaba por alimento. Las piedras frente a él eran redondas, blancas, y parecían pan caliente a la distancia. En ese momento, Jesús vio algo que los humanos rara vez ven: la raíz de la tentación. No se trataba de pan, no se trataba de comida, no se trataba del cuerpo. La tentación era usar su poder divino para sí mismo, satisfacer una necesidad legítima fuera del tiempo perfecto de Dios, renunciar a la dependencia del Padre. Jesús vio la escena desde arriba, como si el desierto se abriera en capas. Vio a generaciones de personas que caerían en el mismo engaño, la tentación de convertir deseos en ídolos, de alimentar el cuerpo y olvidar el alma, de querer soluciones rápidas, en lugar de confiar en lo eterno. El tentador, viendo su silencio, presionó más. Las piedras comenzaron a brillar como si fueran pan real. Una visión surgió, una mesa llena de alimentos, agua fresca, todo al alcance de la mano. La visión era tan viva que casi podía sentirse el aroma del pan recién horneado. Pero Jesús también vio lo que estaba detrás, un mundo lleno de gente que cree que la vida se sostiene solamente con lo material. Vio personas buscando saciar o vazio interior com coisas externas. Viu um planeta cheio de consumo, correria, ansiedade e almas famintas, apesar de pratos cheios. E então, com uma autoridade que sacudiu o ar, ele respondeu: Escrito está, no solo de pão vivirá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. A visão se desfez. O deserto voltou ao silêncio. As pedras deixaram de reluzir. A noite recaiu como um véu. O tentador não conseguiu quebrá-lo, mas não havia terminado. A primeira tentação tinha terminado, mas Jesus sabia que as seguintes seriam mais profundas, mais peligrosas, mais espirituais. O inimigo se moveu ao redor, procurando a próxima brecha, e o deserto começou a mudar novamente. Era a hora da segunda visão, uma visão que mesclaria altura, poder e orgulho. La noche avanzaba lentamente sobre el desierto. El aire se volvía más frío, y la luna proyectaba sombras largas sobre las rocas. Jesús permanecía en silencio, aún sintiendo el eco espiritual de la primera tentación. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, el escenario cambió de forma abrupta. En un instante, como si el tiempo se quebrara, Jesús fue llevado por el tentador hacia un lugar completamente distinto. La arena desapareció. El viento se transformó en brisa urbana. El cielo, ahora más cercano, se abría sobre la ciudad santa. Jesús estaba de pie en la parte más alta del templo de Jerusalén, a cientos de metros sobre el pavimento de piedra. El mundo entero parecía pequeño desde allí. El tentador, con voz calculada, habló otra vez. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, Él mandará a sus ángeles para que te sostengan. Esta vez no era una tentación física, não era sobre comida, nem fome, nem necessidade corporal. Era uma tentação espiritual, a mais perigosa de todas. Jesus viu algo ali que poucos percebem. O inimigo estava usando a própria Escritura. Estava citando o Salmo 91. Estava tentando fazer Jesus testar a Deus usando a Bíblia, contra Deus. A visão se abriu diante de Jesus como uma cena simbólica gigantesca. Viu líderes religiosos no futuro usando textos sagrados para manipular. Viu pessoas justificando o pecado com versículos. Viu crentes tentando forçar milagres apenas para sentir poder espiritual. Viu a fé sendo usada como espetáculo. Viu religiosos buscando glória em vez de verdade. A tentação era clara: orgulho espiritual. Uma invitação a demonstrar poder, a probar sua identidade, a exibir um milagro ante os olhos de todos. El tentador acercó su voz aún más, como un susurro venenoso. Hazlo, demuestra quién eres.
Obliga a Dios a actuar. Jesús permaneció inmóvil. Sentia o vento passando por seu rosto. Passo para frente, e a queda seria inevitável. Qualquer humano, diante dessa visão, tremeria. Mas Jesus não via apenas o precipício físico. Ele via o precipício interno, aquele em que a alma cai quando tenta manipular a Deus ou transformar a fé em espetáculo. A visão se intensificou. Jesús vio multitudes en generaciones futuras buscando señales más que a Dios. Vio corazones sedientos de poder espiritual, pero lejos de la obediencia. Vio cómo el enemigo usa la religión para destruir más que para unir. Era esa a tentación, usar lo sagrado para beneficio propio. Jesús levantó la mirada. Su respuesta fue firme, cortante, como una espada espiritual que atravesó la sombra. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El precipicio desapareció. Las piedras del templo se desvanecieron como polvo. La brisa urbana se convirtió nuevamente en el viento del desierto. Jesús había vencido la segunda tentación. El tentador retrocedió unos pasos, frustrado, pero no derrotado. Aún tenía una última carta, un ataque más profundo, una visión que mezclaría poder, dominio, política, gloria humana, y la mayor de todas las ofertas. Jesús sabía que lo próximo sería la confrontación final. El desierto se oscureció de forma anormal, como si una sombra gigantesca estuviese cubriendo a luz da lua. La última tentación estaba por comenzar. El desierto pareció oscurecerse de una forma antinatural. La luna quedó cubierta por una sombra que no pertenecía al cielo. Jesús permanecía en silencio, con el rostro sereno, pero sabiendo que el enemigo se acercaba con su ataque más peligroso. De repente, el paisaje comenzó a cambiar. El viento dejó de soplar. La arena dejó de moverse. El ambiente se volvió absolutamente inmóvil, como si el tiempo hubiera sido detenido. El tentador extendió una mano, y en un abrir y cerrar de ojos, los dos se encontraban de pie sobre una montaña altísima, una montaña que no existe en el mundo físico, pero sí en el espiritual. Desde allí Jesús vio algo extraordinario: las luces de los grandes imperios, los palacios más majestuosos de la antigüedad, las ciudades más poderosas, los ejércitos más temidos, las riquezas que los hombres matan para poseer, las coronas que tantos desean, las glorias que alimentan el ego humano desde o principio dos tempos. Roma brillaba, Grecia resplandecía, Egipto ardía con oro, reinos futuros aparecían como visiones rápidas, tronos, presidentes, naciones enteras, poder político, militar y económico. Toda la historia humana desfiló ante Jesús como un océano de oportunidades. El enemigo habló, esta vez sin disfraz. Su voz tenía un tono profundo, antiguo, ansioso. Todo esto te daré si postrado me adoras. La tentación era clara: poder, no cualquier poder, poder global, absoluto, instantáneo. Jesús veía que si aceptaba, podía gobernar el mundo en un segundo, sin cruz, sin dolor, sin traición, sin sufrimiento. Un reino inmediato, pero construido sobre la mentira. El enemigo no estaba ofreciendo reinos humanos, estaba ofreciendo la posibilidad de evitar la misión. Estaba ofreciendo un atajo para ser rey sin ser sacrificio, un trono sin cruz, gloria sin obediencia, recompensa sin entrega. Jesús vio más profundo aún. Viu como os seres humanos seriam seduzidos por essa mesma visão em gerações futuras. Líderes dominados pelo ego, governantes cegos pelo poder, pessoas dispostas a vender princípios por influência, almas trocando eternidade por visibilidade. O tentador pressionou. Solo inclina-te. Uma vez, uma reverência, um gesto, e te entrego el domínio del mundo. Jesus olhou ao redor. Os reinos brilhavam como ouro, mas ele via outra coisa. Via milhões de pessoas escravizadas pelo medo, pela violência e pelo pecado. Via corações feridos, injustiças, guerras, dores. Via um mundo quebrado que não precisava de um ditador perfeito, e sim de um Salvador que desse a vida por ele.
La luz comenzó a brillar en su rostro. Jesús levantó la voz con una autoridad que ningún ser había escuchado jamás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Senhor tu Deus adorarás, e solo a Ele servirás. A visão se rompeu como vidro quebrado. O monte desapareceu. Os reinos sumiram. O silêncio retornou. O tentador recuou, derrotado. Não havia mais nada que pudesse fazer. No deserto, diante de fome, solidão, cansaço e visões poderosas, Jesus havia vencido cada ataque. O texto bíblico diz algo simples, mas cheio de significado. Entonces, el diablo lo dejó, e vinieron ángeles e lhe serviam. Os céus se abriram novamente. A presença de Deus envolveu o Filho, e o deserto, que parecia um lugar de morte, tornou-se o cenário de vitória. Jesus saiu do deserto não como alguém debilitado, mas como alguém preparado, forjado, fortalecido, invencível. E assim, começou sua missão no mundo.